no se va a, no se va a cometer errores si hacen esa comprobación. Bueno, estos resultados que nosotros nos buscamos pueden ser números que sean muy grandes, con muchos ceros, por ejemplo, o números muy... entonces, para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, a partir de esta definición de nosotros estamos diciendo de que nuestros problemas, nuestros resultados tienen que escribirse con un número que permita darnos una idea a simple vista de la cantidad. No es lo mismo que presentemos una cantidad escrita de esta manera, como figura en el apunte, qué sé yo, que tengamos una cantidad con tantos ceros, ¿sí? O que tengamos un número de esta manera. No es interpretable y tampoco nos permite hacer comparaciones entre un número y otro. Si tuviésemos números con igual cantidad o similar de cero o cantidades tan chicas una como otra. Entonces caemos en lo que vamos a definir como, o se define, perdón, no es que la vayamos a definir, como la notación científica. El uso de esta notación científica también nos va a permitir expresar un resultado en función de esa tablita que está acá más adelante, que son sus múltiplos o submúltiplos, y que les dije que sería conveniente que tengan una copia por el momento en sus hojas de trabajo, en su cuaderno de trabajo, para poder expresar el resultado en forma correcta. Hay un apunte que ahora lo vamos a visualizar, correspondiente a lo que es la notación científica. Como definición, la notación científica tiene una mantisa elevada a la más menos un número n, donde ese número n es un entero que puede ser positivo o negativo. Y las condiciones de la mantisa es que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 9, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un apunte. Vemos si lo tenemos acá. Perdón, en el número mayor acá lo vamos a tomar si es que 10. Menor que 10 estrictamente. Ahí cometí un error. Avíseme si está viendo la pantalla. Sí, sí se ve, profe. Sí. Bueno, este número así, bueno, acá con tantos ceros e indicando una longitud o expresarlo, por ejemplo, con un exponente elevado a un número tan grande, nosotros no logramos interpretar o comparar con los números de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar que esa notación científica que tiene una mantisa y expresada a un exponente a, como está en el apunte, 10 a la más menos n,
supongamos que tenemos este número, ¿sí? Este número nosotros lo leemos como 10 millones, ¿sí? Pero yo no podría poner por 10 a la sexta, que sería una notación, y mantisa, poniendo que la mantisa es 10. Entonces debemos cumplir, si bien esto es positivo y cumple con este número que es un entero, vamos a ver en ese apunte que yo le he puesto en el campo distintos ejemplos que ahora los vamos a desarrollar o los vamos a interpretar. Fíjense, acá dice 1,85. La pregunta dice, ¿el científico escribe sí? ¿Por qué? ¿La mantisa es mayor que 1? Sí. Sí, cumple con la condición de que la mantisa está comprendida entre 1 y estrictamente menor que 10. Sí, cumple. El exponente es negativo. ¿Es un entero? Sí, el 2 es un entero. Entonces este número escrito en notación científica es correcto. Este número, el siguiente, 1083 por 10 a la 1 medio, no corresponde a una forma correcta de expresar la notación científica. Primero porque 1083 es mayor que, no es menor que 10. Y el exponente, si bien es positivo, no es un entero. ¿Sí? Como está explicado acá, un medio no es un entero. El siguiente, 0,82 por 10 a la 14, no es un entero. ¿Por qué? Y porque 0,82 no es mayor o igual que 1. El menor número que puede tener la mantisa, de acuerdo a su definición, es 1. Y 0,82 es menor que 1. Aquí está la aclaración. Por más que el exponente sea positivo y sea un entero. El tercer número es un número expresado en notación científica correctamente. No. ¿Por qué? Porque 10, la mantisa, tiene que ser menor que 10, por más que el exponente sea positivo y sea un entero. Bueno, estas son las condiciones que ustedes tienen que analizar y tener en cuenta cuando se vaya a escribir o se pida que un resultado sea expresado en notación científica. Tengo que tener en cuenta entonces que la mantisa sea un número comprendido entre 1 y estrictamente menor que 10, y que el exponente sea positivo o negativo, ¿sí? Pero que sea un número entero. Entonces, a ver, analicemos esto que están acá. El primer caso, 8. Vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande. Ahí. A ver, ese número está escrito correctamente en notación científica. No, No, ¿Por qué? porque el exponente no es un número entero. Porque el exponente no es un entero. El caso B, no, porque no está ni entre 1 y 10. ¿cómo, perdón? Que no, 10. porque no está entre 1 y 10. El, el primer número. Exacto, 0,425 es menor que 1. El caso C, No, porque es mayor a 10.
es mayor que 10. Y el caso de Sí es. sí está bien expresado, sí. Porque la mantilla está comprendida entre 1 y 10 y el exponente es un número entero y positivo. Podría haber sido negativo el exponente, mientras sea un entero va a considerarse correcto. Anotación científica para números grandes y números pequeños. Por ejemplo, 500,0 está escrito en forma decimal. Ustedes por lo general trabajan con números decimales, pero a partir de ahora van a tener que expresar, si el problema así lo amerita, en notación científica. 500, ¿de qué manera lo puedo expresar en notación científica? Bueno, tengo que buscar cuál sería la mantilla. Bueno, si eso a ver el número, podría tomar cuenta como mantilla, ni 0,5, entonces el número que me queda como representativo de la mantilla es el 5. Y bueno, 5 está comprendido en 1 y después, ¿cuántos lugares desde el 5 hacia la utilizado? Y bueno, he corrido la coma, como quien dice, 2 lugares. Entonces tendré que ponerlo multiplicado por la base 10 y elevado al número de ceros que corría acá la coma. Sería el cuadrado. Para el segundo caso, también no puedo buscar, por ejemplo, el 0,8. No sería. Entonces la mantilla acá sería 8. ¿Y cuántos lugares he corrido la coma? 4 lugares para llegar hasta el 8. Entonces, por 10 a la cuarta. En este caso, siguiente, no podría tomar 43 porque es mayor que 10. Entonces me queda tomar 4,3 y contar cuántos lugares corrí la coma. Bueno, 3, 6 y 1 más, 7. Entonces, por 10 a la séptima. Y el último caso sería, no podría tomar 6,2 nada más, porque estaría perdiendo información. ¿Sí? Entonces tiene que ser 6,25 la mantilla. ¿Y cuántos lugares he corrido la coma? 3, 6, 9 y 1, 10. Entonces 6,25 por 10 a la décima. ¿Sí? Fíjense que cuando corro la coma, ¿sí? La cantidad de ceros que corro hacia la izquierda, el exponente es positivo. El 0,05 queda mejor expresado en notación científica como, en este caso busco la mantilla, un número que sea comprendido entre 1 y 10, es el 5. ¿Sí? Pero desde 5 hacia la izquierda, ¿cuántos lugares corrí la coma? 2. Entonces, el exponente ahora va a ser el 2, pero negativo, ¿sí? Porque la coma corre hacia la izquierda. El segundo caso, busco la mantilla, el número que puedo colocar es 8, ¿sí? No 0,8, por 0,8 sería menor que 1, entonces 8, ¿y cuántos lugares corrí la coma? 1, 2, 3, 4, por 10 a la menos 4. El tercer caso, no podría tomar 43 porque es mayor que 10, entonces 4,3,
¿Y cuántos lugares corrí la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10 a la menos 7. Y el último caso, igual que los anteriores, no podría tomar 625, no puedo tomar 62,5 porque ambos son mayores que 10. Me queda solamente tomar 6.25 y contar los lugares que corrí la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares, por 10 a la menos 10. ¿Se entiende el procedimiento? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende, profe. Bueno, esto es cuestión de práctica. Y más que la práctica es tener en cuenta la definición de cómo debe realizarse la anotación de un número en notación científica. Recordemos, la mantisa no puede ser un número cualquiera, tiene que ser un número mayor o igual a 1 y menor estrictamente que 10, multiplicado por la base numérica 10 elevado a una potencia que debe ser positiva o negativa, pero un número entero. Esto parece sencillo, pero cuando empiezan a cursar y se les empieza a pedir en los problemas que ustedes expresen el resultado correctamente en notación científica, hacen agua. Y eso los condena porque no podemos expresar un resultado de cualquier manera. Por otro lado, la tablita que vimos de los múltiplos y submúltiplos nos van a servir para poder expresar un número en forma correcta con sus múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, si yo tuviese un número que sea 3 por 10 a la sexta, buscaré acá donde tengo el exponente 10 a la sexta, acá. ¿Sí? Entonces, mi número que decía 3 por 10 a la sexta, lo pondré como 3, supongamos que estos sean centímetros. Y bueno, esto va a ser 3 megas, porque la anotación de 6, 10 a la sexta es el mega, ¿sí? Si tuviese un valor de 9,6 por 10 a la menos 9, por ejemplo, faradio, una unidad de capacidad. Bueno, voy a buscar 10 a la menos 9 y dice que es nano. Entonces esto será 9,6 nanofaradio, utilizando la expresión de los múltiplos y submúltiplos. Si ustedes no Profe, es necesario... 10 a la ¿Sí? 9 es pico, no nano. A la menos 9 es nano. Lo estoy Ah, la marcando menos 9. acá. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Esto ustedes no se van a... Eso con el transcurso de la práctica, ustedes van a poder expresar los resultados con esta tablita de múltiplos y submúltiplos. Por ello le digo que para no tener que estar abriendo el apunte, fijándose dónde está, que la impriman esta tablita y la pueden pegar en su hoja de trabajo para que cuando hagamos los problemas o se resuelvan aquellos problemas que requieren expresar sus resultados con notación científica y haciendo uso de estos factores y la simbología, lo hagan adecuadamente. ¿Alguna duda?
No, profe. No, profe. Bueno, consultas. No, profe. Bueno, entonces, fíjense que la teoría correspondiente a esta unidad es muy sencilla. Es solamente una introducción a cosas que ustedes ya, muchas de ellas, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen. Y acá les recomiendo que vean este apunte que está colocado en la página, en el campus como notación científica. Más allá de lo que hemos visto, hay distintos ejemplos que pueden resolver, más allá de que vamos a trabajar con ellos. Acá hay una forma en que se multiplica y se dividen los números expresados en notación científica, en donde van a tener ejemplos, en donde multiplicar números con notación científica es muy sencillo. Se multiplican las mantizas y los exponentes se suman, y cuando se dividen los exponentes se restan. O sea, vamos a hacer dos casos muy sencillos. Si tenemos 2 por 10 al cuadrado multiplicado por 8 por 10 a la cuarta, acá tendríamos que hacer 2 por 8, 16, ponemos la base 10, y ¿qué hacemos? 2 por 4, perdón, 4 más 2, 6, sería el resultado de esta operación. En cambio, si tenemos 2 por 10 a la menos 5 dividido en, vamos a poner acá 24, 8 por 10 a la menos 3, esto es 24, dividido en 8 es 3 por la base 10, y los exponentes se restan. Entonces esto sería menos 5 menos 3. Esto sería igual a 3 por 10 a la menos 5 más 3, igual a 3 por 10 a la menos 2. Bueno, operar con la notación científica, tal vez ustedes están acostumbrados a los datos que le da la calculadora, pero es importante tener en cuenta esto que hemos hecho. Y acá al final de los ejemplos les he colocado: para multiplicar números en notación científica, sumamos los exponentes, y para dividir, restamos los exponentes. Y todo esto, este apunte que pretendo que lo lean, que lo interpreten, que después, que si pueden, que hagan estos ejercicios, que va a ser parte de la práctica que ustedes tienen que hacer. Vamos a poder realizar distintas tareas en la actividad 2, que ustedes van a tener que resolver y enviar al tutor. Hay casos como este. Entonces, habiendo terminado o concluido la teoría correspondiente a esta unidad que pretende introducirlos a ustedes en lo que son las mediciones, cantidades físicas fundamentales, derivadas, la notación científica, que, como repito, para ustedes, tal vez para la mayoría no haya sido de uso corriente, es muy necesario y se les va a exigir muchísimo en esto. Tal es así que ya van a ver en química, cuando tengan que expresar los resultados, la profe les va a exigir que esto lo hagan correctamente. Y yo como
la profe del laboratorio de química es la secretaria del departamento, bioquímica Julián. Escucho permanentemente en los prácticos que resuelve y dice, mira, los alumnos, a pesar de que yo también les doy notación científica, les refresco cómo es, me presentan resultados en los prácticos escritos de una manera que no corresponde, o sea, no lo tomen a la ligera. Repasen bien la manera, las definiciones, consulten, porque para adelante se ve que fracasan también en esto, en expresar un número correctamente. No es un capricho, sino una necesidad. Bueno, acá en la actividad 1, a ver, hay cosas que tal vez algunas las vamos a hacer, como les dije, en conjunto, otras tendrán que ustedes buscar información. Algunos problemas los voy a resolver, los voy a plantear, se los voy a resolver yo, y otros los tendrán que directamente realizar ustedes. Y una vez terminada esta actividad, van a poder ver mañana en el campus qué fecha le colocamos a la presentación de la unidad 2, perdón, a la actividad 2 de la unidad 1. ¿Se entiende? Acá hay una primera pregunta que va a requerir que ustedes realicen una pequeña investigación de cuál es la definición actual, ¿no?, del metro. Eso está como una consulta para que ustedes obligarlos a que ya vayan investigando, que vayan viendo dónde buscar información. Hoy en día, con la facilidad que tienen de googlear las cosas, no les es complejo buscar información. Así que escribir en una correcta definición e interpretarla, ¿no?, a la misma. El punto 2 dice, lea atentamente las siguientes afirmaciones e indique si son verdaderas o falsas. Y por supuesto que dice hay que justificar. Hay que interpretar las consignas correctamente. Acá lo que nos está diciendo es que lo que está planteado en cada ítem es una afirmación. Entonces, lo que yo lea, lo tengo que interpretar como que alguien me está diciendo, mire, esto es correcto. Yo tengo que decir si es verdadero o falso. Entonces, el primer ítem dice, en la física, medir es un proceso fundamental. ¿Es correcto, es verdadero o es falso? Bien, Para mí es verdadero. verdadero, profe. Verdadero. Correcto. Bueno. Después cada uno podrá expresar en su cuaderno, en su práctica, una justificación, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría. El símbolo de el punto B, el símbolo de kilogramo es K sub G. Verdadero. Verdadero. Bueno. La unidad de presión es el pascal, cuyo símbolo es P sub A. Verdadero. Verdadero. Es ¿Por verdadero, qué? profe. ¿Por qué? ¿Cómo, profe? Estoy preguntando por qué, porque hay que justificar. Porque se lo utiliza para calcular las interacciones de gas, por ejemplo, en la que o sea, no es como el líquido, pero sí se puede calcular de este modo la presión del gas. Porque No. ellos determinan presión y esfuerzo, profe.
Bueno, kilopascal, profe, algo así, era el gas que se No, calculaba. no. A ver, No, no puedo contestar cualquier cosa. Dice, la unidad de presión es el pascal, cuyo símbolo es P sub A. Si contesto verdadero, tengo que justificar. Entonces, para justificar, tendré que investigar cómo se define la presión, porque es una unidad de presión. Entonces busco cuál es la unidad de presión, cuál es la definición de presión, qué es la presión, y no porque el gas y el líquido, no, la presión tiene una definición. Tendré que buscar la definición de presión y justificar por qué esa unidad es el pascal. ¿Sí? Punto D. El prefijo nano significa 10 a la menos 9. Bueno, ahí no Es hay verdadero. no hay mucha justificación. La tabla de múltiplo y submúltiplo indica eso. ¿Eh? Profe, igualmente el punto, o sea, la actividad dice que justifiquemos si es falso, o sea, si nosotros indicamos que es falso, que igualmente justificamos si es verdadero también. Sí, Ok, O sea, las dos respuestas tenemos que justificar en sí, la última. sí. Bueno. Yo pido que se justifiquen las dos respuestas, porque esa es una manera en la que ustedes van a saber por qué están respondiendo. Cuando uno estudia, ¿sí? Debe preguntarse el porqué de las cosas. Si es verdadero, por algo es. Si es falso, también por algún motivo lo es. ¿Eh? Entonces, la manera de interpretar las cosas al momento de estudiar es preguntándose ustedes mismos por qué las cosas son así. Bueno, como recién dijimos, si está hablando de la unidad de presión y yo no conozco cómo se define la presión en la física, no voy a poder saber por qué la unidad que se le da es el pascal. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes vean eso y lo estudien, van a ver que la presión es una unidad es una unidad derivada, que es la fuerza por unidad de superficie, fuerza por unidad de área, la fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados, y eso equivale a un pascal. Bueno, eso es lo que tienen que averiguar, eso tienen que escribirlo, tienen que estudiar. Más allá que después, como les he dicho, muchas de las variables derivadas que vayamos a estudiar se van a ir resolviendo y ustedes interiorizándose en la definición de cada una de ellas. Bueno, el punto es, ¿el año luz es una medida de tiempo? Falso. es falso, profe, es una medida de distancia, ¿no? Sí. ¿Ustedes me preguntan a mí o ustedes lo van a resolver? No, es falso porque un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Bueno, hay que justificarlo. Sigamos. Este es el punto 1. El punto 2 ya concluido. El punto 3. Representar los siguientes números en notación científica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para representar estos números? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y bueno, yo me tengo que anotar lo que hemos definido como concepto de notación científica. Mantiza por la base 10 y elevado al más menos n. Bueno, a ver, el primer caso, ¿cómo sería el caso A? ¿Cuál sería la mantiza? 1.56. ¿Cómo? 1.56. No. Pero es menor de 10, profe. Si 15 es mayor de 10. Bueno, a ver, vamos a hablar de plata.
Usted va y depositó en el banco este número. ¿Sí? Son 156 millones. Espere. Voy a dar un ejemplo. No sé quién estaba hablando recién porque tengo la pantalla. Julián, minimizada. profe. ¿Quién? A ver. Julián. Julián Brizuela. Sí, profe. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Bueno, mire, Julián. Usted tiene en el banco depositado 156.894.300 pesos. Eso es lo que tiene su cuenta. Dios quiera. Ojalá. Entonces ahora va al banco y dice, vengo a retirar plata. Y el cajero le da 1.56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 a la sexta, 1.56 millones. Y le dice, mire, su cuenta ya quedó en cero. No, pero usted me debe 894.300. ¿Para usted es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo debería ser la mantisa? No sé, profe, me perdí. Y Creo bueno, que, profe, Hay que no se puede, redondear. 1, coma y todos los números, menos todos los los últimos números, no ceros. se pueden perder cifras significativas. Tampoco puedo redondear, porque no es lo mismo 1.50. Si yo empiezo a redondear acá, ¿está bien? Voy a desvirtuar el número. El número, por más que se escriba en notación científica, debe considerarse o debe mantener su módulo, por decirlo, llamarlo de una manera, la cantidad correcta. Por eso se lo pongo en términos de plata. A ustedes es lo mismo que les devuelvan 1.56 millones y que se le queden con 894.300 pesos. No. Quieren todo. Entonces tendrá que ser 1.568943 por 10 al cuadrado. Ustedes busquen de que el número escrito como mantisa, ¿sí?, contenga correctamente los números que están puestos en la condición decimal. ¿Sí? Este trabajo de notación científica en formato decimal o como está puesto en el apunte que hemos visto los dos casos para números grandes o números chicos, es práctica. ¿Sí? Y no esperen que llegue el parcial para ponerse a corroborar cómo debiera escribirse. ¿Sí? Hagan los ejemplos y lo que está puesto en la actividad. Para eso está puesta la actividad y luego está para resolver la actividad 1, que tiene la actividad 2, que tiene puesto ejemplos también para que sean corregidos. Si no, después van a llegar al parcial con errores. Bueno, vamos al problema número 4. La manera en que ustedes deben realizar o resolver un problema, existe, yo les recomiendo siempre una cierta mecánica. Lo primero es interpretar el texto leyendo el problema, saber de qué se trata y luego extraer los datos, haciendo también un dibujo representativo a mano alzada de lo que significa el problema, y luego empezar a resolver
aplicando los datos que tenemos del problema. En este caso, dice el problema correspondiente al número 4, dice, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros sobre segundo, calcular cuántos metros recorre en 30 días y dar el resultado en notación científica. Entonces, lo que debería hacer es expresar que la velocidad de la, que la velocidad de la luz se representa ahora con la letra C y es de 300.000 kilómetros sobre segundo, y me pide calcular cuántos metros recorre en 30 días. ¿Sí? Bueno, entonces, como definición, la velocidad, ¿sí? Vamos a escribirlo. La velocidad de la luz, C, ¿sí? O como velocidad realmente, la velocidad se define como, lo vimos ya en la clase anteriores, como el espacio recorrido dividido en el tiempo empleado para recorrer. ¿Sí? Bueno, a mí me están preguntando cuántos metros recorre. Entonces, esto tiene unidades, dijimos, espacio recorrido, metros sobre segundos. Esa es una unidad de velocidad. Entonces, si a mí me preguntan cuántos son los metros recorridos, los metros me están preguntando el espacio. El espacio recorrido va a ser igual, despejándolo de acá, será la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo empleado. ¿Sí? Velocidad de la luz por el tiempo. Bueno, pero la velocidad de la luz, si yo hago un análisis, está en kilómetros sobre segundos. Y el tiempo me dice que está en días. Y yo tengo que dar la respuesta en metros. O sea, ahí tengo una incompatibilidad con las unidades. Si el resultado me lo pide en metros, ¿sí? Y bueno, tendré que pasar los días, llevarlos a segundos. Y los kilómetros, llevarlos a metros. Entonces, de esa manera, me va a quedar metros sobre segundos por segundos. Esto se va a simplificar y me va a quedar el tiempo, el camino recorrido en metros. ¿Se entiende? Claro, o sea, la velocidad siempre tiene que pasar a metros sobre segundo. No, no siempre. O sea, pero ahí lo pide, o sea, en este caso. Todo depende de lo que pida el problema. Ah, No se aferren a que la luz va a estar siempre en kilómetros sobre segundo. Si estos son 300.000 kilómetros sobre segundo, tendré que expresar esa velocidad de la luz en metros sobre segundo. Bueno, tendré que llevar los kilómetros a metros. Bueno, si no sé, tendré que poner 1 kilómetro, 1000 metros. ¿Sí? 300.000 kilómetros, X metros. Regla de 3, 5. Si tengo que pasar los días a segundo, tendré que poner, bueno, no lo sé hacer directamente. Tendré que poner un día, 24 horas.
1 hora, 60 minutos. 60 minutos, 60 segundos. 1 hora entonces van a ser 3.600 segundos. 3.600 segundos. 24 horas, X segundos. Y recién hacer las cuentas y operar para poder trabajar en notación científica, expresar el resultado en notación científica. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Alguna duda No, del resto? No, profe. No. Bueno, a ver, tal vez les parezca que son problemas muy sencillos, pero en estos cálculos así de reducción de unidades o pasajes de una unidad a otra, es donde cometen errores y es donde ustedes deben ser precavidos en realizar las cuentas. No traten de hacerlo mentalmente, ¿sí? Es preferible en esta etapa, apliquen la regla de 3, hagan las cosas un poco más lento, más minuciosos, pero detalladamente, que los va a llevar a resolver correctamente el problema. Sigamos. Si no hay dudas en este, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, vamos a borrar este. Problema número 5. Dice, calcular la masa de la Tierra y expresarla en notación científica, teniendo en cuenta que el radio de la Tierra, que es de 6.370 kilómetros, y su densidad tiene un valor medio de 5,5 kilogramos sobre metro cúbico, siendo la densidad, lo que ya todos conocemos, masa sobre volumen. ¿Sí? Entonces, yo colocaría el radio de la Tierra, 6.370 kilómetros, la densidad media es de 5,5 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, bueno, voy a suponer que la Tierra es una esfera que tiene un radio R. Me han dicho que la densidad es masa, o conozco, ¿no? Masa sobre volumen. Y me piden calcular la masa de la Tierra. ¿Sí? Bueno, de esta expresión, la masa será igual a la densidad por el volumen, igual a 5,5 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen de la Tierra. ¿Sí? Bueno, me falta un dato. ¿Cuál es el dato que me falta para poder calcular la masa? El El volumen. volumen, profe. Pero, ¿Y ¿cómo cómo? utilizamos el radio ahí? ¿Cómo van a utilizar el radio? O sea, ¿de qué nos sirve en ese problema? ¿En Y qué momento lo bueno, utilizamos? ¿a qué es igual el volumen de la Tierra? ¿Cómo calculan el volumen de una esfera? Volumen de la Tierra.
Hay una fórmula que es de la esfera. Bueno, otro punto fallido que tienen ustedes. Cuando tienen que calcular áreas o superficies, áreas o volúmenes de figuras, no las saben calcular. Entonces, de nada sirve que yo conozca la notación científica, que conozca las unidades básicas, las derivadas y todo lo demás, si no conozco cómo calcular un área o un volumen. Entonces, en este caso, van a tener que averiguar cómo se calcula el volumen de la Tierra. Volumen de la Tierra es igual al volumen de una esfera que tiene radio 6.370 kilómetros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que el volumen, ¿en qué me va a dar? ¿En qué unidades va a estar el volumen? Metros cúbicos. ¿Cómo va a estar en metros cúbicos si el radio es de kilómetros? Perdón. Kilómetros Cúbicos. cúbicos, Pero sí. yo tengo que, la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el resultado del volumen de la Tierra lo tengo que expresar en metros cúbicos para poder simplificar y que la masa me dé en kilogramos. El volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo. Esto va a estar expresado en kilómetros cúbicos. Los kilómetros cúbicos los tengo que llevar a metros cúbicos. Entonces esto va a ser, la masa va a ser, kilogramos sobre metro cúbico por metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico y la masa va a estar expresada en kilogramos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? No, por el momento no. Bueno. ¿Podemos pasar al otro problema? Espera un Sí, minuto, profe, si terminamos de copiar. Bueno. Listo, profe, ya puede cambiar de pantalla. Bueno. Vamos a ver otro problema. Bueno, acá tenemos que hacer uso en el problema número 6, utilizando la tablita de múltiplos y submúltiplos. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice 2 por 10 a la menos 18 metros, 2,3 por 10 a la 12 segundos, 0,18 por 10 a la menos 15 volt. Entonces, por ejemplo,
si tomo este 0,18 por 10 a la menos 15 volt, voy a ir a la tablita de menos 15 y dice que es femto. Y la abreviatura es F. Entonces yo voy a tener que escribir 0,18 F minúscula B mayúscula. Esa es la manera de expresar ese número con el uso de múltiplo y submúltiplo. ¿Y cómo se lee? Y 0,18 femtovol. Si busco el de 2,3 por 10 a las 12, busco acá 10 a la 12. ¿Dónde está 10 a la 12? Acá, tera, una T mayúscula. Entonces acá tendré que escribir 2,3 T mayúscula S. ¿Y cómo se lee? 2,3 tera segundo. 10 a la menos 18. ¿Dónde está el menos 18? Acá, ato, una A minúscula. ¿Cómo lo voy a escribir? 2A minúscula M. Y no es la indicación de las 2 AM de hora. Es 2, ¿qué? Ato metro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ese lo llamo de la tabla, así, está como fácil. Sí, está bien, está fácil, pero después en el examen te puedo mostrar cuántos de los ejemplos que se dan lo escriben bien y cuántos mal. Y bueno, Y bueno, yo les estoy, sí, depende de cada uno, pero lo que quiero decir que no es algo para tomar a la ligera. Profe, yo no entiendo cómo usted hace eso. O sea, Tienes que utilizar la tabla que vimos anteriormente. sí la Buscar tengo acá. Bueno, lo acabo de explicar uno por uno. Busco este subíndice, 12. ¿Dónde está en la tabla el 10 a la 12? Acá. Dice Tera. que es tera. Entonces acá voy a tener que escribir 2,3 T mayúscula S. Ah, claro, ya entiendo. Bueno, tiene que buscar el prefijo. Sí, ¿Sí? sí, ya entendí. Gracias, profe. El exponente. Y si uno le está pidiendo que escriban cómo se lee, es como dije acá. Si es 2 AM, no son las 2 AM como una hora, son 2 ato metro. Lo escriben 2 ato con doble T metro. ¿Por qué? Porque el 10 a la 10 menos 18 es ato con doble T, ato metro. Por eso van a tener que tener la tablita, como les dije, a mano para poder resolver ese tipo de ejercicio. ¿Estamos? No crean que ese tema de uso de los múltiplos y submúltiplos lo tomen como algo a la ligera. La experiencia demuestra que equivocan en un punto de un parcial donde se pide a lo mejor un punto como esto que vale a lo mejor 2 puntos y se comen 2 puntos por no resolverlo correctamente, a pesar de que es algo tan sencillo como manejar una tabla. Pero el objetivo es ese, manejar la tabla. Bueno. El problema número 7 es de una interpretación. Dice, si el cálculo del tiempo en un problema resulta de 2,35 horas, ¿cómo se interpreta o cómo lo traduce? Bueno, eso es igual que si yo le dijera, bueno, un partido de fútbol completo, ¿qué tiempo involucra? 1 hora y media. ¿Está bien? Sí, profe, 1 hora y media.
¿Y de qué otra manera lo podríamos expresar? El minuto, 90 90 minutos. minutos. Claro, 90 por eso. minutos. Y si estoy diciendo que esto tiene 2 horas, 2,35 horas, y bueno, lo podría interpretar en términos de minutos, 2 horas que sean 120 minutos, más 35 son 155 minutos, o 2 horas y una fracción de tiempo, o sea, una interpretación en de nuestra escala de tiempo, ¿no? Bueno, vamos al problema número 8. Vamos al problema número 8. Dice, para desinfectar un galpón nos indican unas pastillas que al comprarlas, el vendedor nos aclara que deben usarse por cada 10 metros cúbicos. Si el galpón tiene 7 metros de ancho, ¿sí? 7 metros de ancho. ¿Qué otra medida tenemos? 15 metros de profundidad. 15 metros de profundidad. Y 5 metros de altura. ¿Cuántas pastillas deberé comprar? Si el rendimiento es 1 por cada 10 metros cúbicos. 1 por cada 10 metros cúbicos. Bueno. Son Aclaro 525 metros cúbicos. ¿Cómo? 525 metros cúbicos son. No sé. ¿Quién está hablando? Ocampo. Ocampo. ¿De dónde sale eso? Y de cubicar, de multiplicar 5 metros de la altura por los 7 metros del ancho por 15 metros de largo. Entonces, el volumen del galpón es el ancho por la profundidad por la altura. Perfecto. El ancho usted hizo 7 metros por 15 metros por 5 metros. Esto dio 525 metros cúbicos. ¿Bien? ¿Así? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahora, el vendedor me dijo, mire, una pastilla, lo voy a anotar así, esta letra significa o representa el rendimiento o el rindes que tiene la pastilla. Entonces, para 10 metros cúbicos, una pastilla. Para 525 metros cúbicos, X. Sí. 525 metros cúbicos por una pastilla dividido en 10 metros cúbicos. Metros cúbicos, 52,5 pastillas. ¿Cuántas pastillas compro? 53 pastillas. ¿Por qué? ¿Y por qué no vamos a comprar media pastilla? No podemos pedir media pastilla. Entonces compramos 53. ¿Por qué no 52, que es más barato? Porque no nos va a alcanzar, profe. No falta, profe. Perfecto. Compro 53 pastillas. Porque si compro 52, no va a tener el rendimiento exacto que me dice el vendedor. O sea, lo voy a desinfectar, pero no va a estar correcto. Sería una justificación de por qué compro 53. Si alguien pregunta por qué compro 53, y no porque me sobra la plata. Primero porque no sabemos si venden fracción, y después por una cuestión de cumplir con la desinfección. Si sé que 52 no voy a estar cumpliendo con la
con la premisa que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Bueno, cuidado porque si este problema hubiese tenido unidades que esto esté en centímetros, esta en metro y esta, qué sé yo, en milímetros, tengo que llevar todo a la misma unidad, ¿no es cierto? A metros cúbicos, tendré que reducir los milímetros a metro cúbico y los centímetros a metro cúbico. En este caso particular, más sencillo, está dado todo en metros para que no tenga complicación el cálculo del volumen, pero en un parcial donde se requiera que ustedes trabajen con las unidades de longitud, la reducción, no, lo damos con distintas unidades. Y creacionó, multiplican milímetros con metro y con centímetros, perros con gato y con pera, todo junto. Bueno. ¿Podemos pasar al otro? Sí. ¿Alguna duda? No, está bien, profe. Bueno, cualquier duda, preguntan. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este. El 9. Dice, un medicamento que se usa para desinfectar heridas se vende en envases de 200 mililitros. Lo voy a borrar y ya a medida que voy leyendo voy sacando los datos. Vamos a leerlo primero y después sacamos todos los datos. Repito, un medicamento que se usa para desinfectar heridas se vende en envases de 200 mililitros. Si en una sala de primeros auxilios se utiliza por semana 1,5 litros de este desinfectante, ¿cuántos frascos tienen que comprar por semana como mínimo? Entonces, el envase, 200 mililitros. El envase del desinfectante. En una semana se utiliza 1,5 litros. ¿Cuántos frascos? ¿Cuántos frascos? Por semana. ¿Cuántos frascos por semana? Como mínimo debo comprar. Bueno. Vamos a ver. Fíjense que acá tenemos unidades de capacidad que están unas en mililitros, unos en litros, y yo tengo que expresar cuántos frascos en una semana. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuántos envases se consumen en una semana. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividir Primero, cuánto tiene cada frasco. No. ¿Cuánto se primero utiliza saber por semana en cada frasco? ¿Cómo? De a uno, a ver. Perdón, ¿cuántos mililitros entran en el litro y medio? Para saber cuánto se gasta en la semana. Un Bueno, frasco trae 200 mililitros. Mire, yo le voy a hacer una aclaración para que ya hay que hablar con propiedad. No se dice cuántos mililitros entran en 1,5 litros, porque eso sería lo mismo que les diga cuántos litros de leche entran en un sachet de 1 litro. Sí. ¿Se entiende?
Sí. Entonces, la respuesta correcta sería, ¿cuántos mililitros, a cuántos mililitros equivale 1,5 litros? ¿Sí? Porque entrar van a entrar. ¿Sí? Es como recién les dije, ¿cuántos litros de leche entran en un sachet de un litro? Y va a entrar 1 litro. Entonces, 1,5 litros hay que llevarlos a mililitros. Una vez que tenga eso, voy a decir, bueno, aquí vamos a poner X mililitros. X mililitros dividido en 200 mililitros, me va a decir en una semana los envases, la cantidad de envases. ¿Se entiende? Ahora, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuántos frascos por semana? Bueno, eso es lo que deben recalcular ustedes. Pero acá no les voy a hacer yo la cuenta. Tienen que trabajar con unidades de capacidad. Ustedes deben trabajar con unidades de capacidad. ¿Estamos? Profe, Sí. entrarían 7,5 frascos, ¿no? En 1,5 litros. Bueno, no quiero responder. La respuesta es correcta, pero hay que, 8 frascos. ¿cómo que se llama? Hay que, Tendría que haber dicho que 1,5 litros no, él equivale es- a 7 frascos y medio. no, lo primero que hay que hacer, porque hay quien, no sé quién es el que habló recién, hizo la Luis, cuenta. profe. ¿Eh? Luis. López, Luis, él hizo la cuenta ya de cuántos mililitros es 1,5 litros. Y después lo dividió en 200 para decir cuánto. Eso lo tienen que plantear en el problema, lo tienen que resolver ustedes y, como les estoy diciendo, esta actividad tiene por objeto que yo les explique cómo se resuelve, pero no que yo se los haga. ¿Sí? Yo prácticamente les estoy haciendo todos los problemas y dejándole las indicaciones de lo que hay que hacer. Yo hago mi parte y ustedes hacen la de ustedes. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar planteado ya el último problema, que directamente tiene la misma tesitura, la misma forma que el anterior. ¿Por qué? Porque dice que 15 kilos de yerba mate se fraccionan en bolsitas de 2 gramos. Se preparan 40 cajas de 50 bolsitas y el resto se envasa en cajas de 25 bolsitas. Bueno, ¿cuántas bolsitas se obtienen? Bueno, aquí también hay un tema de pasar con unidades de peso, ¿sí? Los 15 kilos de hierba, tendré que saber cuántos gramos son para saber cuántas bolsitas de 2 gramos puedo hacer. Después tendré que decir las 40 cajas de 50 bolsitas, cuántos kilos ocupo y después cuántas bolsitas de 25, cuántas cajas con 25 bolsitas puedo armar. Todos estos son problemas de regla de 3 simple, que para ustedes les resultará también de decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que ver este tipo de problemas que tal vez le parezcan sencillos, pero al momento de hacer estos trabajos de regla de 3
que tal vez los tengan olvidados, es necesario que los recuerden, que trabajen con las unidades, ya les dije, de longitud, de superficie, de volumen, ¿sí? Para que puedan